El niño, escondido detrás de una roca, de repente se dio cuenta de que frente a él apareció una mujer deslumbrante, quien de inmediato sedujo al soldado, haciéndole soltar su arma sin darse cuenta. Mientras la lamia le ofrecía un suave beso, el soldado, encantado, no notó la forma de sus pies. Sin embargo, Eneko lo vio todo claramente. De repente, la mujer se volteó y con ojos rojos y brillantes le advirtió que no interfiriera. El niño quedó paralizado hasta que ambos desaparecieron en el agua. Rápidamente comenzó a rezar, pero pronto apareció una chica que lo devolvió a la realidad. La chica se llamaba Irati, y ese fue su primer encuentro. En ese momento, Eneko nunca podría imaginar que esa chica traviesa cambiaría por completo su destino. Luego el sonido de una trompa de convocatoria resonó. Cuando Eneko regresó a su pueblo de vascos, recibió la terrible noticia. Al negarse a ser capturado durante la batalla, su padre, el señor de Aristiberritz, había acabado con su propia vida. Poco después, grandes rocas cayeron del cielo, aplastando a los enemigos y cambiando el curso de la batalla. Los vascos creían que era un milagro divino, pero pocos sabían que aquello era el resultado del sacrificio del padre de Eneko. Esa noche, se llevó a cabo un grandioso funeral, y el liderazgo del pueblo fue asumido temporalmente por el abuelo del niño, hasta que éste se convirtiera en hombre y pudiera ocupar el puesto. Pasaron 15 años, y Eneko volvió de su viaje cristiano, ahora un hombre experimentado. En el camino de regreso se encontró nuevamente con Irati, quien estaba rodeada por varios hombres. Indignado, se presentó como el futuro líder y ordenó que la dejaran ir. Al verla huir, sintió que ella le resultaba familiar, pero su prioridad era regresar a su territorio y asumir su posición como líder. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que la sucesión no sería tan sencilla. Su abuelo estaba gravemente enfermo y el poder había pasado a un consejo de ancianos. Al ver regresar a su nieto, el abuelo finalmente pudo descansar. Antes de morir, le pidió al joven que recuperara el cuerpo de su padre, enterrado en un ritual pagano en una cueva sagrada. El objetivo era colocar ambos los cuerpos juntos. Sin embargo, cuando estaban a punto de abrir la tumba, la sabia del pueblo apareció para impedirlo, advirtiendo que eso traería consecuencias terribles. El pueblo ignoró sus advertencias, creyendo que eran supersticiones, y abrió la tumba. Sin embargo, eventos extraños comenzaron a suceder inmediatamente después. Cuando el ataúd fue sacado del suelo, Eneko, que caminaba al final de la fila, vio algo aterrador. Había una criatura dentro de las paredes. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue lo que encontraron dentro del ataúd. No había un cuerpo humano, sino algo completamente diferente. Miembros del propio pueblo comenzaron a esparcir rumores de que el antiguo líder era un demonio, afirmando que por eso la sangre de Eneko era impura y no tenía derecho al título de líder. Bajo presión de todos lados, el sacerdote le dio a Eneko un plazo de 7 días para encontrar el cuerpo de su padre, o el título sería entregado a otra persona. Sin pistas, Eneko buscó a la sabia para saber dónde podría estar el cuerpo de su padre, y ella le reveló un secreto. El señor de Aristiberritz había hecho un pacto con la diosa Mari, la madre del bosque, y ahora su cuerpo estaba bajo su dominio. Para encontrar a Mari, Eneko necesitaría la ayuda de su aprendiz, Irati, quien podría guiarlo. Sin embargo, la conversación fue escuchada por una mujer que espiaba desde afuera y corrió a vender la información a Velasco, un jefe local que buscaba consolidar su poder. Así, hombres fueron enviados para seguir a Eneko, con la esperanza de encontrar el legendario tesoro y el cuerpo. A la mañana siguiente, Eneko e Irati partieron hacia el bosque. Irati intentó hablar con él y recordar los viejos tiempos, pero Eneko mantuvo una actitud arrogante, diciendo que no la recordaba. Sin embargo, al llegar al oeste, Irati le preguntó si no iba a entrar al agua. Él dijo que no lo haría, a menos que el caballo fuera empujado por una mujer salvaje. Eneko reveló que recordaba todo, lo que ayudó a mejorar la relación entre ellos. Poco después, enfrentaron un problema. El caballo de Eneko se negó a cruzar el arroyo, mostrando señales de miedo. Él no entendía el motivo, pero Irati explicó que ese arroyo había sido llenado con lágrimas de una mujer sobrenatural, quien desapareció después de que Velasco explotara excesivamente la región. Entonces Eneko recordó a la mujer de ojos rojos que había visto 15 años atrás, una visión que nunca podría olvidar. Para su sorpresa, después de ser calmado por Irati, el caballo obedeció y cruzó el arroyo. Ella demostró tener la habilidad de comunicarse con los animales. Cuando llegaron al otro lado, escucharon sonidos de dolor, e Irati corrió desesperada con Eneko siguiéndola. Ella intentó remover una cruz de un montón de tierra, pero Eneko trató de detenerla. Sin embargo, cuando la cruz fue retirada, sangre comenzó a brotar de la tierra. Antes de que Eneko pudiera reaccionar, Irati insistió en que siguieran avanzando. Después de que se marcharon, el montón de tierra se levantó lentamente. Irati había roto un sello mágico sin querer. Un gigante emergió y desapareció en el bosque. Cuando los hombres de Velasco llegaron, encontraron solo la cruz caída en el suelo y sintieron un miedo inexplicable. Aún así, motivados por el tesoro, continuaron siguiendo el rastro. Mientras tanto,
momento, Eneko e Irati llegaron a su destino, una cueva inmensa y profunda que parecía la boca de un monstruo. Irati le entregó a Eneko un collar de flores secas, diciendo que era un amuleto protector para entrar en el lugar. Aunque renuente, él aceptó usar el collar. Dentro de la cueva, encontraron un enorme mural en la pared. Irati explicó que era la representación de Mari y sus hijos, cuyos nombres habían sido olvidados. La gran serpiente en el mural era el amante de Mari, y juntos dieron origen a una nueva generación. Eneko se sintió incómodo y expresó su repulsión por esas historias, lo que llevó a Irati a interrumpir su explicación. Continuaron explorando la cueva, cuando de repente escucharon un sonido sutil detrás de ellos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los hombres de Velasco los habían seguido hasta allí. El líder de los secuaces empezó a presionarlos para que revelaran la ubicación del tesoro, pero uno de los hombres escuchó ruidos extraños a su alrededor y fue a investigar solo, resultando en su captura. Poco después, gritos de terror resonaron y otro de los secuaces fue en busca de su compañero. Al llamarlo, sintió algo húmedo caer sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, quedó aterrorizado al ver a un tartalo en la oscuridad, devorando el brazo de su compañero. Aterrorizado, el hombre huyó y los demás rápidamente se dieron cuenta de que había un monstruo en la cueva. Desesperados, corrieron hacia el borde de un precipicio, pero en la confusión, Eneko fue empujado y cayó. Por suerte, logró aferrarse al zapato de Irati. Sin embargo, al intentar subir, ocurrió lo que Irati más temía. El zapato se desprendió, revelando un pie de ave. El impacto hizo que Eneko cayera del precipicio. Irati intentó salvarlo, pero fue usada como escudo por los hombres. En el momento siguiente, apareció el temible tartalo, mirando a los intrusos con odio. Cuando Irati pensó que sería devorada, el gigante la reconoció como de su misma especie, diciendo que eran hermanos y que no podían hacerse daño mutuamente. Después, el gigante se retiró. Mientras tanto, Eneko, que había caído, sobrevivió milagrosamente, pero estaba atrapado en un lugar extraño, rodeado de estalagmitas rojas. Al continuar explorando, se encontró con incontables tesoros de oro y joyas. En el centro del salón, había una figura aterradora de una mujer inmóvil. Por casualidad, Eneko había encontrado el legendario tesoro. Reconociendo la espada de su padre en el suelo, la tomó, pero al intentar examinarla, escuchó un crujido a su alrededor. Todas las estatuas en la sala giraron sus cabezas, como si lo estuvieran advirtiendo. De repente, una voz vino desde atrás, y Eneko se dio cuenta de que la mujer sentada entre los tesoros era Mari. Ella lo llamó por su nombre, y a través de sus recuerdos, él descubrió la verdad. En el pasado, su padre había llevado un carnero como ofrenda a Mari, pidiéndole que destruyera a los invasores, pero el precio fue el sacrificio de su propia vida. Ahora, como Eneko había traído el amuleto protector, Mari estaba dispuesta a conceder su deseo de recuperar el cuerpo de su padre, pero le impuso dos condiciones. La primera, Eneko debía llevar ante Mari a aquellos que destruyeron el bosque, lo que incluía a Velasco. La segunda condición era que Eneko debía proteger a su descendiente, Irati, ya que ella era la única híbrida entre humanos y dioses, con la responsabilidad de ser el puente entre ambos mundos. Si Eneko fallaba, Mari prometió un castigo severo: destruiría a todo su pueblo. Al presenciar el aterrador poder de Mari, Eneko cayó al suelo y notó una enorme serpiente enrollada alrededor de ella, confirmando que todas las leyendas eran reales. Después de aceptar el juramento, fue expulsado del santuario y escuchó el grito de Irati pidiendo ayuda. Ella había caído en manos de los enemigos, quienes, al ver sus pies deformes, estaban convencidos de que era una criatura maligna e intentaron cortarle las piernas con un hacha. Sin embargo, Eneko llegó a tiempo para salvarla. Los dos se refugiaron en una cueva segura. Eneko le contó a Irati sobre Mari y reveló su verdadera ascendencia. No obstante, Irati se negó a aceptarlo, ya que había sido abandonada por su madre desde pequeña y criada por la sabia del pueblo, pero había vivido años de dolor, marcada por el rechazo y el desprecio debido a sus garras de ave, que la hacían sentirse un monstruo deformado. Para consolarla, Eneko puso su pie junto al de ella, diciendo que eso solo era una diferencia, no una deformidad. Por primera vez, Irati se sintió comprendida. Se acercó a Eneko y ocurrió algo romántico entre ellos. Ninguno de los dos notó que un carnero cercano fue testigo de todo. Al día siguiente, Eneko llevó a Irati de regreso al pueblo, declarando que había encontrado los restos mortales de su padre en el tesoro y exhibió la espada como prueba. Conociendo la avaricia de Velasco, Eneko apostó a que lo seguiría hasta el tesoro. Como era de esperarse, Velasco aceptó de inmediato. Sin embargo, sabía sobre el gigante y había preparado una trampa, acusándolos de tener una alianza con el tartalo para proteger el tesoro, y ordenó la ejecución pública de la sabia. Horrorizada, Irati logró liberarse y corrió hacia la sabia, pero fue capturada nuevamente antes de poder lamentarse. Los soldados expusieron sus pies de ave ante todos, aterrorizando a los aldeanos, quienes comenzaron a considerarla una bruja maligna. Consumida por el odio y el dolor, Irati gritó hacia el cielo, clamando contra la injusticia
noticia de los humanos. Nubes oscuras cubrieron el cielo rápidamente, relámpagos iluminaron el horizonte y enormes granizos del tamaño de huevos comenzaron a caer. Todos corrieron a refugiarse en la iglesia y comenzaron a rezar, pidiendo el perdón de Dios. Entonces el carnero apareció nuevamente. Caminó lentamente hacia Irati, indicándole que subiera a su lomo. Bajo las nubes oscuras que cubrían el cielo, el obispo fue testigo de cómo el carnero cargaba a Irati hacia el ojo de la tormenta, donde finalmente regresó al abrazo de Mari. Irati preguntó por qué su madre había tardado tanto en venir por ella, y Mari respondió que la había dejado para que sirviera como puente entre el mundo espiritual y el mundo humano. Dado que la influencia de Mari estaba disminuyendo debido al alejamiento de los humanos, ella invitó a Irati a abandonar ese mundo junto a ella. Sin embargo, Irati no quería partir, todavía deseaba cumplir con su destino. Mientras tanto, Velasco obligó a Eneco a guiarlo por el bosque en busca del tesoro. Cuando Eneco se negó, Velasco le apuntó con un cuchillo al ojo. En el momento crítico, Irati apareció y los condujo hasta la entrada de la cueva. Una vez dentro, pronto encontraron el tesoro, dejando a Velasco eufórico, quien ordenó a sus hombres que colocaran todo en sacos. Pero las estatuas protectoras comenzaron a moverse, asustando a todos. Cuando alguien intentó huir, la gigantesca serpiente bloqueó el camino. Enseguida apareció Mari, rodeada por un aura roja de poder abrumador. Ignorando a los demás, reprendió a Eneco por no proteger a Irati, dejándolo aterrorizado, pues sabía las consecuencias de romper su juramento. Sin comprender la situación, los demás se arrodillaron y comenzaron a adorarla. En ese momento, Irati apareció detrás de Eneco, cortó las cuerdas que lo ataban y le pidió que no actuara precipitadamente. Luego Mari comenzó a cumplir su objetivo, liberando intensas llamas de sus manos. Cuando las olas de fuego se unieron, una explosión de energía devastadora tuvo lugar. Irati se lanzó sobre Eneco, protegiéndolo con su cuerpo, mientras que todos los demás en la cueva fueron reducidos a cenizas. La explosión fue tan grande que las llamas rompieron el cielo y hasta el pueblo, a kilómetros de distancia, sintió el temblor. Al salir de sus casas, las personas quedaron perplejas con lo que veían y se arrodillaron, alabando el poder de Mari. Sin saberlo, gracias a la súplica de Irati, ellos también se salvaron de ser destruidos. Cuando Mari finalmente partió, las personas se dieron cuenta de que los restos del líder habían sido restaurados. Bajo la protección de Irati, Eneco sobrevivió al evento y planeaba llevarla de vuelta al pueblo. Para su sorpresa, ella se negó, diciendo que debía continuar protegiendo aquel bosque, pues ese era su verdadero hogar. Eneco intentó convencerla, pero algo frente a sus ojos lo asustó y soltó su mano. Irati le pidió que no mencionara más su nombre. Antes de irse, dejó una última frase. Dijo que cuando él ya no fuera líder, debía buscarla. Observando a Irati marcharse sola, Eneco quedó profundamente triste. Entonces se dio cuenta de que se había enamorado de ella y impulsivamente corrió tras ella. Sin embargo, Irati ya se había despojado de sus ropas humanas y entrado al arroyo, desapareciendo en el agua al instante. Cuando Eneco llegó al arroyo, no encontró a su amada. Entonces entró al agua para buscarla, pero por más que lo intentó desesperadamente, nunca pudo volver a encontrarla. Sin otra alternativa, regresó a su mundo y asumió el papel de líder del pueblo. En homenaje a Irati, le dio su nombre al bosque. Cuando envejeció y finalmente pudo abdicar de su posición como líder, volvió al arroyo. Después de despedirse de su hijo, se recostó en las tranquilas aguas, dejando que la corriente lo llevara lejos, porque sabía que alguien lo estaría esperando del otro lado. Y así, Eneco finalmente se reencontró con Irati, y así termina la película.